Bien, vamos a continuar con este curso de electrónica básica y en esta ocasión vamos a ver el tema o la introducción al tema de los inductores o bobinas. Estos dispositivos electrónicos que sirven para generar principalmente campos electromagnéticos al aplicarles una corriente. Y nos dice la teoría que un inductor es un componente eléctrico pasivo formado por un alambre enrollado alrededor del núcleo y el cual exhibe la propiedad de inductancia. Bien, principalmente una bobina físicamente se mira así de esta manera, como se aprecia aquí en la imagen del lado derecho. Vemos que la bobina está compuesta por un alambre o un cable, como le queramos llamar, enrollado en forma de espiral. Este espiral que se forma enrollado por el alambre, que puede ser de distinto material, al nosotros aplicarle la corriente, vemos aquí que pasa por todo el alambre y genera lo que es una energía electromagnética, como se puede apreciar aquí las flechas de la imagen, y el símbolo de este dispositivo electrónico es representado por este que vemos aquí del lado derecho. Estas bobinas o inductores, su forma o su unidad de medición son los henrios, y nos dice también que una bobina de alambre forma un inductor. Cuando fluye corriente a través del inductor se crea un campo electromagnético tridimensional, el cual rodea la bobina en todas sus direcciones, cosa que ya podemos apreciar aquí en esta imagen, recordando que la bobina es todo dispositivo electrónico que al aplicarle corriente genera un campo electromagnético, y donde podemos encontrar las aplicaciones de estas bobinas en nuestros aparatos celulares, algunos electrodomésticos, en los radios, en las televisiones, etcétera. Cualquier dispositivo que funcione con electricidad y requiera transmitir o recibir señales, este funciona a partir de lo que son las bobinas. Este efecto de campo electromagnético es aditivo por las muchas espirales adyacentes muy cercanas entre sí en una bobina, es decir, cada espiral adicional contribuye a incrementar la intensidad del campo electromagnético. Por simplicidad, solo se muestran líneas de fuerza individuales, aunque existen muchas. Aquí se nos explica o se nos habla que mientras más espirales tenga nuestra bobina, pues más grande o más intenso es nuestro campo electromagnético. Y vemos también que la separación que hay entre los espirales que tenga la bobina también influyen en la forma en la que se transmite la información por medio de los campos electromagnéticos. Podemos ver aquí que mientras más separados estén, hay menor intensidad de campo electromagnético, pero mientras más juntemos las espirales, mejor transmisión hay, como se puede observar aquí en las flechas. Y para poder construir o para poder utilizar una bobina, las ventajas que tienen las bobinas o los inductores es que podemos nosotros construirlo con materiales que podemos encontrar en nuestra casa o materiales sencillos. Pero para ello, para poder nosotros establecer qué tan buena o qué tan necesaria o que se ajusta a los valores que queramos nosotros de inductancia, necesitamos considerar los parámetros que se nos marcan aquí en esta parte, que dice que son la inductancia de una bobina, el número 1, la permeabilidad del material del núcleo, la cantidad de vueltas del alambre, la longitud y el área de la sección transversal del núcleo. Las bobinas o los inductores están constituidos por la permeabilidad del material. Ahorita vamos a ver bien a detalle qué es la permeabilidad del material, pero eso hace referencia al alambre que utilizamos, a qué tipo de alambre o de metal es el que estamos utilizando para realizar las espirales que tenga nuestra bobina. Otra cosa que influye en la eficacia de nuestra bobina inductor es la cantidad de vueltas que nosotros le demos a nuestra bobina. El núcleo, que es el material en el que enrollamos nuestro alambre, como se puede observar aquí,
especie de cilindro que vemos aquí en la imagen es el núcleo, y pues el núcleo depende de qué material esté siendo utilizado para poder elaborar nuestra bobina. El área de la sección transversal aquí hace referencia al diámetro que tenga ese material que estamos considerando, y el tamaño o la longitud que tenga nuestro núcleo o el material que estemos utilizando como núcleo. Esas son algunas de las características que nosotros podemos considerar, o que se pueden considerar las más importantes para poder realizar o utilizar una bobina o inductor. Y vamos a ver la permeabilidad del material del núcleo. ¿A qué se refiere esto? Y nos dice que en física se denomina permeabilidad magnética a la capacidad de los materiales para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Esta permeabilidad está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Ejemplos de materiales magnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto o aleaciones de estos materiales. Estos materiales tienen permeabilidades que son cientos o miles de veces más grandes que la de un vacío y se clasifican como ferromagnéticos. A esos núcleos, regresándome a la imagen, a estos núcleos pueden ser de hierro, níquel, acero o cualquier aleación de estos materiales. A estos núcleos se les conoce como elementos ferromagnéticos, ya que al enrollarlos en el alambre, esos núcleos son los que ayudan a generar lo que es un campo electromagnético. Y es muy importante que nuestra bobina tenga como núcleo algunos de esos metales que aquí se están mencionando, como el hierro, el níquel y el cobalto. Y la cantidad de vueltas del alambre, aquí como se mencionó previamente, es importante saber o considerar cuántas vueltas se necesita darle a nuestro núcleo con el alambre que vayamos a utilizar. Y nos dice aquí la teoría: al enrollar el cable en una bobina se aumenta el número de veces que el flujo magnético líneas enlazan en el circuito, aumentando el campo y por lo tanto la inductancia. Cuantas más vueltas, mayor es la inductancia. La inductancia también depende de la forma de la bobina, la separación de las espiras y muchos otros factores. Bien, entonces aquí ya nos vuelve a hacer énfasis en que mientras más vueltas tenga nuestra bobina, mayor inductancia va a tener, así como la separación que hay entre las vueltas. También ya vimos que es un factor sumamente importante. Bien, entonces por último, como resumen, vemos que la bobina es un elemento o un dispositivo electrónico que al aplicarle electricidad se crea un flujo electromagnético, perdón, y ese flujo electromagnético depende del número de vueltas que le demos a nuestro núcleo con el alambre que vayamos a utilizar. Depende del diámetro que tenga ese núcleo o el elemento conocido como ferromagnético, que ya vimos que puede ser constituido por hierro, níquel, cobalto o algunas aleaciones. Y el área, pues ya como lo mencioné, el diámetro. Todos esos factores van a influir en que nuestro inductor o bobina tengan una inductancia referente a la que nosotros necesitemos en el momento que queramos construir o realizar o utilizar un inductor. Y bien, de esta manera es como finaliza este video. Espero les haya servido esta introducción a lo que son los inductores o bobinas, y nos vemos en el siguiente video, en el cual seguirá tratándose más a fondo lo que es esto del mundo de los inductores o las bobinas. Entonces, favor de comentar, compartir, dar like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.